Me alegra veros. Aprecio mucho. Gracias, Jeremy, por recogerme después de ese video. Caramba, fue emotivo. Permítanme decir esto antes de ir a la palabra. Estoy emocionado por lo que el Señor nos tiene preparado esta noche. Solo quiero decir que amo a vuestro pastor y estoy agradecido por él y su amistad en mi vida. Sí, tenéis uno bueno, familia. Fue muy amable al venir a predicar a DC hace varios meses y al principio me preguntó si creía que su estilo encajaría. Le dije, no hay problema. La gente allí es de diferentes estados. La mitad son del sur y sonarás como en casa. La mitad son del norte y serás una novedad, algo exótico, como en un zoológico. Y le encantaron porque es atractivo y divertido, pero también porque maneja muy bien la palabra de Dios. Y yo diría lo mismo, me encanta escuchar a vuestro pastor predicar de verdad. Disfruto de sus predicaciones y estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros. Me encanta este lugar, es tan divertido. Es un honor estar aquí con vosotros. Si tenéis una copia de las Escrituras, estamos en Marcos capítulo 4 y voy a leer algunos momentos diferentes de la vida de Jesús. Después oraremos y los discutiremos juntos, pero solo quiero que los tengáis en mente al comenzar. Así que en el capítulo 4 de Marcos voy a empezar en el versículo 35. Si no tenéis una copia de las Escrituras, solo escuchad, porque voy a leerlo. Así que aquí vamos. Aquel día, al atardecer, les dijo, pasemos al otro lado. Y dejando a la multitud, lo llevaron consigo en la barca, tal como estaba, y otras barcas iban con él. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas rompían en la barca, de modo que ésta ya se estaba llenando. Pero él estaba en la popa, dormido sobre el cojín. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertó, y reprendió al viento, y dijo al mar, paz, calla. Y cesó el viento, y reinó una gran calma, y les dijo, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? Y ellos, llenos de gran temor, se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Llegaron a la otra orilla del mar, al país de los Gerasenos, y cuando Jesús bajó de la barca, enseguida se le acercó, de entre los sepulcros, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vivía entre los sepulcros, y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con una cadena, pues muchas veces había atado con grilletes y cadenas, pero él arrancó las cadenas y rompió los grilletes en pedazos. Nadie tenía fuerzas para someterlo. De noche y de día, entre los sepulcros y en los montes, no cesaba de gritar y de cortarse con piedras. Cuando vio de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó su nombre, y el hombre respondió que se llamaba Legión, en referencia a la gran cantidad de espíritus malignos que tenía. Suplicaron a Jesús que no los expulsara de la región, y le pidieron permiso para ingresar en una piara de cerdos que había cerca. Jesús accedió, y los espíritus malignos abandonaron al hombre para entrar en los cerdos, quienes se precipitaron al mar y se ahogaron. Los pastores informaron de esto a la ciudad, y la gente se acercó para ver lo sucedido. Vieron al hombre sentado, vestido y en su sano juicio, lo cual les asustó. Les contaron lo sucedido con el endemoniado y los cerdos. La gente comenzó a implorar a Jesús que se alejara de su región. Al partir en una barca, el hombre endemoniado le pidió ir con él, pero Jesús decidió que regresara a su casa y les contara a sus amigos todo lo que el Señor había hecho por él y cómo había tenido misericordia. El hombre partió y comenzó a proclamar en la Decápolis todo lo que Jesús había hecho, sorprendiendo a todos. Al regresar Jesús en la barca, una gran multitud se reunió alrededor de él, cerca del mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, se postró a sus pies y le suplicaba encarecidamente diciendo, mi hijita está a punto de morir. Ven y pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Y fue con él. Y una gran multitud le seguía y se agolpaba a su alrededor. Y había una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no mejoraba, sino que empeoraba. Oyó las noticias que hablaban de Jesús
y acercándose por detrás entre la gente, tocó su manto, porque decía: si toco siquiera su manto, sanaré. Y al instante se le secó el flujo de sangre y sintió en su cuerpo que había quedado curada de su enfermedad. Y Jesús, percibiendo en sí mismo que había salido de él poder, se volvió inmediatamente entre la gente y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves la multitud que te rodea y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miró a su alrededor para ver quién lo había hecho. Pero la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, entró temerosa y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, llegó de casa del príncipe alguien que dijo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Al oír lo que decían, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solo cree. Y no permitió que nadie le siguiera, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y Jesús vio un alboroto, gente que lloraba y se lamentaba a voz en grito. Y cuando hubo entrado les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? El niño no está muerto, duerme. Y se rieron de ello. Y los sacó a todos fuera y cogió al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano le dijo: Talida cumi, que significa niña, te digo, levántate. E inmediatamente la niña se levantó y empezó a andar, pues tenía 12 años. Inmediatamente se quedaron atónitos y les ordenó que nadie lo supiera y les dijo que le dieran algo de comer, que le dieran algo de comer. Bueno, Padre, gracias por unos minutos en torno a tu palabra y ahora solo te pido tu gracia. ¿Nos ayudarías? Entiéndelo. Despierta nuestras mentes, Dios, para que podamos concentrarnos. Por favor, te ruego que entendamos y nos dejemos afectar por esto. Orar para ver a Dios y a nosotros mismos con más claridad después de estos minutos. Lamentablemente, no puedo hacer eso en este momento, así que te pedimos ayuda. Si están dispuestos, les pido que se tomen un minuto para orar y pedir eso. Incluso si no es lo habitual, solo pido que hablen con Dios y le pidan que les enseñe esta noche. Si quieren, oren también por mí, para que el Señor me use y me sea útil para ustedes. Dios, te amamos y confiamos en ti. Te pedimos que uses este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa y yo estamos casados desde hace unos meses y queríamos ir a un lugar tropical para nuestra luna de miel. Sin embargo, nos sorprendimos al llegar a Jamaica y ver que todos los resorts tenían paredes altas con picos en la parte superior. Más tarde nos enteramos que era por seguridad, pero nos hacía sentir como si estuviéramos en una prisión de lujo. Pasamos unos días allí y aunque la comida y la playa estaban bien, nadie nadaba en el agua. Después de unos días, nos dimos cuenta de que no nos sentíamos bien en Jamaica. Parecía una ciudad como cualquier otra. Y nos quedaba un día completo. Pensé, necesitamos cambiar nuestra situación. Alquilé un taxi para ese día y nos subimos al coche. El conductor era Sylvester, un hombre de 70 años. Él preguntó: ¿a dónde quieres ir? Respondí: solo quiero ver Jamaica. Al pronunciar esas palabras, supe que había sido la elección correcta. Sylvester llevaba toda su vida en la isla y amaba a su país. Sin perder tiempo, giró y en 5 minutos llegamos a las playas de arena blanca, el agua turquesa y la exuberante selva verde. Nos emocionamos y él también lo hizo. Luego, Sylvester nos pregunta si queremos probar un coco de gelatina. Yo respondí: sí, aunque desconocía qué era eso. Paramos y vimos a un hombre salir de la selva con un machete y subir a un árbol. Cortó un coco, lo abrió y comenzamos a comerlo. No era el coco seco y calcáreo, era suave como un helado. Nos pareció increíble. Continuando el recorrido, Sylvester nos ofreció probar caña de azúcar y aceptamos. Paró el taxi y otro hombre emergió de la selva con un machete. Esta ráfaga de encuentro se repitió. Nos dio caña de azúcar y empezamos a mordisquearla. Pensé: nunca dejaré de morder esto. No importa lo que le haga a mis dientes. Pasamos el día en la Laguna Azul sin nadie más.
Mi esposa y yo estábamos nadando allí. Luego fuimos a una cascada que estaba cerrada por el gobierno, pero decidimos ir de todos modos. Recuerdo adentrarnos en la selva y que 3 hombres salieron de ella para rodear nuestro vehículo. Empiezan a hablar rápidamente y con un fuerte acento y no logro entender lo que dicen. Me sentí tenso y extraño al tener el coche rodeado. Después de unos momentos, Sylvester se volvió hacia Donna y yo y dijo: bien, vas a ir con el Rastaman. Puedes ir a ver las cataratas. Estaré aquí cuando regreses. Me sorprendí y pensé: ¿qué? ¿Voy a ir con este desconocido a la selva y tú no vienes con nosotros? Me di cuenta de que había cometido un gran error. Llevaba solo 3 días de casado. Tenía un trabajo y debía proteger a mi mujer. ¿Iba a desaparecer en la selva? ¿Qué había hecho? A pesar de todo, acabamos yendo y resultó que René era un hombre muy agradable, de unos 40 años y con hijos. Nos llevó a una cascada donde Donna y yo nadamos mientras él se sentó en la orilla y se fumó un cigarrillo de marihuana gigante. No estoy abogando, solo contando una historia. Nosotros regresamos al coche y conducimos de vuelta al hotel. Aún estábamos húmedos por la cascada, riendo y comiendo la fruta de Jamaica. Celebrábamos y en ese momento me di cuenta de que estábamos tan cerca de abandonar Jamaica y decir que todo está bien. Entendí que al principio no habíamos experimentado realmente Jamaica. Tuvimos que adentrarnos profundamente en ella para convertirlo en una experiencia de celebración. Fue fácil, pero para vivirlo realmente tuvimos que abandonar lo superficial y seguro para adentrarnos en lo profundo y peligroso. Les cuento esto porque estadísticamente, como generación, no estamos muy bien. Jan Twenge, una profesora de psicología, ha investigado extensamente las diferentes generaciones actuales en Estados Unidos. Ella ha destacado las preocupaciones, especialmente en los más jóvenes. Informa que en los últimos 10 años ha habido un aumento dramático en la depresión entre los estudiantes de 17 años. Esto concuerda con los datos de los CDC, que indican que los estudiantes de secundaria NEE-UU experimentan sentimientos permanentes de tristeza y desesperanza. Un 44% de los estudiantes de secundaria afirma que no tienen esperanza y no confían en que algo bueno les ocurra en el futuro. Esto es preocupante porque los jóvenes son quienes deberían tener más esperanza. Algunas personas escuchan esto y piensan que es normal que los adolescentes se sientan tristes. Sin embargo, las visitas al hospital por autolesiones y suicidio han aumentado, especialmente en el grupo de edad de 10 a 14 años, donde antes no existían. Además, cada vez más estudiantes se sienten excluidos o solos y creen que no son capaces de hacer nada bien, que sus vidas no son útiles y que no disfrutan de ellas. Estas estadísticas muestran un denominador común. Todos estos resultados negativos aumentaron dramáticamente alrededor de 2012. Entonces, surge la pregunta: ¿qué sucedió en 2012? Ese fue el año en que la mayoría de los estadounidenses empezaron a usar las redes sociales. Aunque esto pueda sorprender, es necesario tener en cuenta esta información. Dicho esto, no hay nada estructuralmente mal contigo si eres un estudiante de secundaria. No es como si tus padres no hubieran consumido suficiente hierro y fueras débil. Eso no es cierto. Lo que te sucede está relacionado con tu entorno. Durante tu etapa de mayor desarrollo, ha ocurrido un cambio masivo en la experiencia humana que te ha afectado negativamente. Pero esto no es culpa tuya, es un problema con el que tendrás que lidiar. Jonathan Haidt, un psicólogo social de la Universidad de Nueva York, realizó una extensa investigación sobre los jóvenes y cómo las redes sociales los están afectando. Él afirma que cuando los jóvenes tienen experiencias constantemente interrumpidas, esto afecta su capacidad de pensar profundamente, lo cual es necesario para encontrar significado y evitar sentirnos vacíos. Según Haidt,
El problema no solo es de los jóvenes, sino de todos nosotros. Estamos constantemente bombardeados con trivialidades y vivimos en un nivel superficial cuando necesitamos frecuencias más profundas. Es como si fuéramos peces que crecen en un charco de lluvia y nunca alcanzamos nuestro tamaño adecuado. Lo más sorprendente es que Haidt, siendo ateo, afirmó en una entrevista que su mayor preocupación acerca de los jóvenes en Estados Unidos dijo que mi preocupación es el hecho de haber realizado una investigación con un compañero de trabajo sobre el asombro. Allí menciona que el asombro es esencial para el adecuado desarrollo del ser humano y lo define como la percepción de algo tan hermoso, poderoso y virtuoso que no encaja en nuestra mente actual. Además, menciona que esto nos lleva a ser cambiados por la experiencia, a percibir que hay algo más poderoso y hermoso que nosotros. Y se cuestiona cómo pudo haber surgido eso en nosotros. Cómo estamos destinados a ser espectadores del poder y la belleza divina. Incluso destaca cómo Moisés, al escribir el Génesis, no comenzó con una lista de reglas, sino con la creación del propio Dios. Algo tan sobrecogedor que incluso los ángeles gritaron de alegría. Estamos diseñados para experimentar asombro. Por eso mi oración es que podamos reconocer y experimentar esa belleza divina en nuestras vidas. No quiero que el cristianismo sea aburrido para ti, porque eso no es lo que Dios desea. No deseo que te limites a una versión cómoda y segura del cristianismo, donde Jesús simplemente sea aceptable e impresionante. El deseo es que nos asombremos de su belleza, nos maravillemos ante su santidad y estemos completamente abrumados por su gracia. Pero tienes un potencial mucho mayor. Así que, por los próximos minutos, quiero ofrecerme como tu guía de 70 años. Quiero liberarte de tus limitaciones y ansío que juntos experimentemos la maravilla. Hay lugares a los que podríamos ir para eso. Podríamos presenciar el amanecer de la creación o acompañar a Moisés en la roca mientras la gloria de Dios pasa ante nuestros ojos. En la segunda carta a los Corintios se nos recuerda que el mismo Dios que dijo que brille la luz en la oscuridad ha iluminado nuestros corazones para mostrarnos el conocimiento de su gloriosa presencia en Cristo. Así que deseo que al dirigir nuestra mirada hacia el Rey de Reyes, experimentemos asombro. En el pasaje que leí, Jesús acababa de contar muchas parábolas sobre el reino de Dios, explicando que era cercano, pero no sería como la gente esperaba. Les dice que el reino no llegará de forma militar, sino que empezará como una semilla de mostaza, pequeño, pero con un futuro extraordinario. Sus discípulos están confundidos y no saben cómo lidiar con esta verdad. Marcos nos relata una serie de episodios en los que ellos pueden ver a Jesús en acción. Por lo general, predicamos cada uno de estos momentos por separado, lo cual tiene bastante sentido. La razón por la que los reuní todos juntos es porque no sé si te diste cuenta de esto mientras lo leíamos. Esto ocurrió en un viaje en barco con Jesús y es el viaje que quiero hacer. Mientras lo realizamos, veremos tres cosas: el poder de Jesús, el propósito de Jesús y las prioridades de Jesús. Aprovecho para saludar al fallecido Dr. Tim Keller y a Daryl Bach, cuyas reflexiones sobre estos textos me han influido mucho. En la primera historia, vimos el poder de Jesús cuando dijo: pasemos al otro lado. Ese día, Jesús había estado predicando desde un barco para alejarse y poder predicar a una multitud. Dijo: vamos a remar. Y comenzaron a remar hacia el otro lado del lago. En ese lago es común que se levanten grandes tormentas de viento debido a su ubicación entre montañas. De hecho, yo mismo he experimentado una tormenta de viento en ese lago. Pero esta fue una gran tormenta de viento. Las olas comenzaron a romper el barco y a llenarlo mientras era de noche y sin luz artificial. Sin embargo, Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esta tormenta era tan fuerte que incluso los hombres acostumbrados a pescar en ese lago pensaban que iban a morir. En medio de su pánico, se dieron cuenta de lo que era seguro y lo que era incierto. Lo seguro era que iban a morir. Lo incierto era si a Jesús le importaba y si haría algo al respecto. Ante el miedo y la incertidumbre, siempre piensan que la tormenta es la única realidad.
Sin embargo, dudan si Dios los ve, ama o preocupa. Pero en ese momento, ¿qué sucede? Jesús se despertó y reprendió al viento, diciendo al mar: paz, estate quieto. Es interesante que usó dos palabras, paz y estate quieto, dos términos griegos que básicamente se traducen como estate quieto. La primera está en presente, indicando el ahora mismo. La segunda está en tiempo perfecto, implicando una acción completada que continúa hoy. En resumen, Jesús se levantó y dijo: cállate y mantén la calma. Es extraño hablar así al tiempo, y lo más sorprendente es que le obedeció. El viento se detuvo y hubo una gran calma, un mar cristalino. Es tan extraño que pensaron: la tormenta se tragó el barco, todos vamos a morir. Pero a Jesús no le importaba, Él les ordenó: cálmense. Y se hizo una calma total. En medio de la tranquilidad, los miró y terminó diciendo: ¿aún no saben quién soy en realidad? Esto dejó a sus seguidores temerosos, preguntándose entre sí: ¿quién es este que el viento y las olas le obedecen? Y la historia concluye con esa pregunta, permaneciendo allí. ¿Quién podría lograr eso? ¿Quién dirige la naturaleza y obedece? Esta pregunta te invita a reflexionar. ¿Quién lo hace? Si conoces tu Biblia, tienes una respuesta. Según el Salmo 89, Yahvé, Dios de los ejércitos, tiene poder sobre la furia del mar. Él puede calmar las olas. Solo Dios puede hacer esto. Dios está en control. Tim Keller resalta que cerrar la puerta para evitar escuchar las palabras de Jesús y decidir si funcionarán para ti o no es lo correcto. Este tipo comanda la realidad y le dice qué hacer, y la realidad obedece. Esto significa que Jesús es el Señor, te guste o no, lo reconozcas o no, Él es el Rey. Jesús tiene el poder de dirigir y lo hace porque Él creó todo. Eso es lo que realmente importa. Jesús gobierna este lugar y no hay fuerza más poderosa que Él. A pesar de esto, ¿qué sucede en ese momento? Los discípulos se sienten seguros. ¿Piensan: Jesús nuevamente lo ha hecho? No. ¿Qué piensan realmente? Tienen aún más miedo. Tienen miedo de la tormenta. Y cuando Jesús muestra su poder, ahora tienen más miedo, porque hay algo más aterrador que una tormenta que podría matarte. Eso es una persona que puede controlar las tormentas que te matarán. Mira, para muchos de nosotros nos preguntamos por qué estamos tan ansiosos y enojados. Estamos siendo manipulados por fuerzas ajenas a nuestro control, políticas, sociales, culturales. Este mundo nos asusta y frustra, pero es aterrador pensar que alguien tiene el control de nuestra experiencia y lo que nos ocurre, mientras nosotros no tenemos el control que deseamos. Queremos tener el control y nos gusta. Algunos de nosotros puedan estar pensando: oye, no me gusta este sermón hasta ahora. Jesús es mi Señor, te guste o no. Estamos cansados, hemos tenido personas que abusaron de su autoridad sobre nosotros y no eran buenas, nos explotaron y decimos: nadie volverá a hacerme eso. Entiendo eso. Permíteme decirte, Jesús es el Señor, te guste o no. Ese es el poder de Jesús. La realidad se somete a Él. Pero antes de que rechaces esto, necesitas entender los propósitos de Jesús. Y este es el siguiente capítulo. Cuando llegaron al otro lado del mar, al país de los Gerasenos, Jesús bajó de la barca y de repente un hombre con un espíritu maligno salió al encuentro de él desde los sepulcros. ¿Lo ves? Me encanta cómo la historia del viaje hasta ese punto para los discípulos fue una tormenta. Salían del barco comentando: esa será la historia que contaremos en casa. Fue una locura, pensamos que íbamos a morir. Pero en el momento en que salen se encuentran con un hombre desnudo y poseído por un demonio que corre hacia ellos, y ellos están simplemente asustados. La vida con Jesús nunca es aburrida. Se percibe que es otra muestra del poder de Jesús. Él tiene el Espíritu Santo, mientras que este hombre posee un espíritu impío. La situación se torna caótica. Sin embargo, no hay batalla épica. Jesús triunfa. El hombre cae a sus pies y le implora misericordia. En medio de ese momento, Marcos retrocede
y describe la condición de este hombre. Este momento es crucial en la historia. Marcos detalla que el hombre estaba poseído por un espíritu impuro, contaminado, violado. Detalla su patética situación, viviendo entre las tumbas, inmerso en su propia desgracia. Se aísla de la sociedad y vive rodeado de muerte. Nadie puede controlarlo más. Había momentos en los que tenía control, hasta que se dio cuenta de que las cosas con las que jugaba en realidad le jugaban mal. Algo en su vida estaba bajo control, hasta que se involucró en algo que lo profanó y ahora está totalmente fuera de control, sin nadie que pueda frenarlo. Grita noche y día entre las tumbas, atormentado y sin paz. Recurre a cortarse con piedras, envuelto en autodestrucción. En cierto sentido, Él es una metáfora de todos nosotros. Según la Biblia, sin la gracia de Jesucristo, somos hijos del diablo y objetos de ira. Sin la gracia salvadora de Jesús, estamos lejos de ser lo que deberíamos ser. Para algunos de ustedes, esto lo sienten profundamente porque se han involucrado en algunas cosas en línea o en relaciones para enfrentar el estrés. Pensaron que podrían obtener vida, libertad, alivio o consuelo, pero ahora se sienten atrapados, impuros y contaminados. Se sienten aislados y lloran por las noches. Mi pregunta es, ¿qué hace Jesús en situaciones como la tuya? ¿Qué hace con personas como tú? Jesús utiliza su poder para liberarte. A través del poder de Jesús, Él tiene la capacidad de restaurar a quienes están en un estado de desesperación. Jesús toma a un hombre lleno de demonios y lo sana, le devuelve la cordura. El propósito de Jesús es ser poderoso en todas las cosas, pero es importante comprender cómo utiliza ese poder. Jesús lo usa para liberarte. Recuerdo cuando era niño y solíamos jugar a la pelota en mi vecindario. Un día entré a tomar algo y al regresar, todos los niños estaban en mi patio. Les pregunté qué estaban haciendo allí y me dijeron que estaban jugando a la pelota. Estaban esperando por mí. Entonces ellos mencionaron que él había salido. Yo sabía de quién estaban hablando. Era un hombre adulto que vivía más abajo en la calle y solía intimidarnos cuando éramos niños. Este suceso no era nuevo para nosotros. Él simplemente interrumpía nuestro juego tomando nuestra pelota y escondiéndola en su maletero mientras se burlaba de nosotros. Sin embargo, el relato que escuchaba era diferente a lo que solía pasar. Me relataban que mi padre, al regresar del trabajo un día, presenció a este hombre actuando de la misma manera. Decidido a intervenir, mi padre se acercó al matón. Describieron cómo sus venas aparecieron en sitios que nunca habíamos notado y al acercarse, el intimidante individuo se derritió en su propio auto. Mi padre, tranquilo pero audaz, le dijo al hombre que dejara de meterse con los niños. En respuesta, este sujeto se disculpó con mi padre, nos devolvió la pelota y nos dio algo de dinero. La historia que me contaron era tan sorprendente como increíble. Me encontré de repente hablando de mi padre. Esta cosa que tenía poder sobre nosotros es impotente ante la fuerza de tu padre. Recuerdo la historia y me siento muy bien. El hombre asociado conmigo tiene poder sobre eso por el resto de mi vida. Nunca dije nada cuando los chicos empezaron a hablar sobre los padres y cuál ganaría. Los chicos siempre decían que el padre de Ben ganaría. Yo presentaría a mi padre como el número 2 por diferentes razones. Pero de niño puedes imaginar lo que se siente. Lo que tiene poder sobre mí es impotente ante el amor. Lo que me asusta no le asusta a él. Lo que me domina no le domina a él. Jesús se presenta con el poder de Dios ante una persona impura y mancillada. No lo avergüenza, no lo menosprecia. Usa ese poder para expresar su amor.
Esto también está ocurriendo esta noche. Dice, voy a usar mi poder para liberarte. Y lo hace. Algunas personas pueden sentir que nunca podrán liberarse de lo que les domina, pero no pueden hacerlo por sí mismos. La buena noticia es que aquel que es más fuerte está aquí y libera a las personas. Su poder está subordinado a su amor. Me encanta el final, cuando Jesús le dice, vete a casa y cuenta a la gente lo que te ha pasado. Y todos están maravillados de un Dios así. Y sin embargo, sé que algunos de ustedes escuchan esto y dicen, bueno, es genial, Él libera a la gente, aleluya, impresionante. Pero ¿saben qué? Le pedí a Dios que resolviera mis problemas y no lo hizo. Entonces, ¿qué tienes para mí? Es un gran discurso, pero tengo problemas y Él no los resolvió. Quiero mirar la prioridad de Jesús. Acerquémonos. Última historia. Jesús cruza de nuevo en la barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor. Estaba junto al mar. No lo quieren aquí porque mató a todos los cerdos. Cruza de nuevo al mar y sale al otro lado. Cuando llega allí, hay una gran multitud. El verso 22 dice, vino uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y se postró a sus pies, poseído por el demonio, profanado y exitoso. Ambos caen a los pies de Jesús. Si quieres vida, si quieres conocer a Dios, ahí se encuentra la vida. Jairo cae a los pies de Jesús y pronuncia las palabras más trágicas en cualquier idioma. Dice, mi niña está a punto de morir. Una niña pequeña está ahí mismo, pero sé que si vienes a tocarla, se curará. Creo que puedes resolver mi problema, Jesús. Jesús consiente en acompañar. Dice, esto es increíble. Así comienzan a ir. Más tarde, en el verso 24, menciona que una gran multitud lo sigue y se aglomera a su alrededor. Piensas, esa es la tensión de la historia. Mi hijita está a punto de morir. Jesús ha accedido a ir a ella, pero esta multitud nos rodea. ¿Lograremos llegar a tiempo? Vamos, Jesús, tenemos que irnos. Muévanse todos. Te vas. Esa debe ser la tensión de la historia. Pero de repente, Marcos cambia de rumbo, con un largo recuento de la historia médica de una mujer al azar en la multitud. Y hay una mujer. Lleva sangrando durante 12 años. Qué pena. Y es difícil porque ha sufrido tanto con muchos médicos. Ha ido a varios y no ha mejorado. Ha empeorado. ¿Y sabes qué más? Se ha gastado todo su dinero. Y piensas, oh, bien, pero si ella ha sufrido durante 12 años, tenemos una niña al borde de la muerte. Danos un segundo. Espera 1 o 2 días más. Ella solo dice que si pudiera tocar su manto estaría bien. Piensas, está bien, hazlo por detrás. Tienes que irte. Hay una niña enferma. Solo llévalo por detrás. Solo tócalo y vete. Quitarnos de en medio. Y lo más loco sucede. Ella lo hace. Simplemente lo toca. Dice que inmediatamente deja de sangrar. Siente en su cuerpo que está curada. Vale, genial. Has conseguido lo que querías. Pero luego en el verso 30 dice que Jesús, sintiendo que el poder había salido de él, rápidamente se volvió en medio de la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado la ropa? Los discípulos se percatan de que la multitud se agolpa a su alrededor. Entonces Jesús pregunta quién le ha tocado. ¿Estás hablando en serio? Luego él mira a su alrededor para ver quién lo ha hecho. Esperen, deténganse todos. No vamos a ninguna parte hasta que averigüemos quién ha sido. Lo más sorprendente es que nadie lo desea. ¿Cómo está Jairus? Él se preocupa por su hija, es decir, ¿qué está haciendo? La mujer solo quería tocarlo y seguir adelante, pero Jesús no lo permitió. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esperar a Jairus? ¿Por qué la hace acercarse? ¿Por qué actúa de esta manera con nosotros? Finalmente, la mujer, asustada y temblorosa, se postra ante Jesús y le cuenta toda la verdad. Él la llama hija y le dice que su fe la ha curado. Le dice que puede irse en paz, libre de su enfermedad. ¿Por qué hizo esto si la mujer ya sabía que estaba curada? Esa información ya no era nueva. ¿Por qué era tan importante para Jesús? Esa es la primera parte. Él quería llamarla de manera única,
como nunca antes lo había hecho en el texto. La llama hija. Luego le dice que su fe es lo que la ha curado. No quiere que pienses que necesitas un poco de misticismo religioso para resolver tus problemas. Quiero que entiendas que no necesitas un poco de religión para superar los obstáculos en tu camino. Necesito que sepas que tuviste fe en mí y eso fue lo que te sanó. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Es la fe. Tengo poder sobre todas las cosas, pero ese poder está al servicio del amor. Puede que no entiendas mis formas de actuar, pero mi prioridad es que confíes en mí y es tu fe la que te ha curado. Mientras habla, algunas personas vienen de la casa del gobernante y dicen que es demasiado tarde, hombre, tu hijita ya no está. ¿Y qué le dice Jesús a Jairo? No temas, solo cree. Jesús quiere que Jairo confíe en él, no solo con su fe actual, sino también frente a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es lo suficientemente fuerte, amoroso y sabio como para sanar y sabe cuándo, cómo y por qué hacerlo. Cuando confiamos en Él, incluso cuando no comprendemos su obrar, demostramos que confiamos en su corazón. Esta mujer buscaba resolver un problema y Jairo solo quería una cura. Pero lo que recibirán va más allá. Ser testigos de Jesús resucitando a los muertos. A veces Dios nos hace esperar más de lo que deseamos, pero eso fortalece nuestra fe y nos permite experimentar el poder divino en formas inesperadas y asombrosas. No se dejen desanimar por aquellos que se burlan de ustedes o niegan lo evidente. Se ríen de vosotros, ignoradlos y seguid adelante con fe. El hombre hizo levantarse a la niña diciendo, Talita cumi, y ella se levantó. Los presentes quedaron asombrados, ya sabían que tenía el poder de curar, pero no sabían que también podía vencer a la muerte. Su fe es lo que él busca, la fe para confiar en él incluso cuando la muerte esté cerca. Él es fuerte, amoroso y quiere que confiemos en él. Ese es nuestro Rey. ¿Crees que Él tiene el poder para calmar tus tormentas? ¿Crees que Él es lo suficientemente amoroso para liberarte de tus cadenas? ¿Crees que Él sabe cuándo y cómo hacerlo? Algunos de ustedes se sienten en medio de una tormenta y dudan si a Él le importa. Él quiere que reconozcas su soberanía sobre tus circunstancias. Algunos están atrapados en adicciones y sienten que es demasiado poderoso para sobrepasarlo. Pero Él es más fuerte y amoroso para liberarte. Él no quiere avergonzarte y tampoco nosotros. El Evangelio de Jesucristo te hace libre. Algunos de ustedes están en medio de tormentas y pecados y le preguntan a Él por qué no soluciona sus problemas. Él responde que quiere que confíes en su corazón, aunque no puedas rastrear sus acciones. No intentes manipular las circunstancias. Solo confía. Hace unos años fui a Italia cuando estaba en la universidad o acababa de graduarme. Mi hermana se encontraba viviendo en el extranjero en ese momento. Ella me dijo que estaba a punto de viajar a Italia, pero no había hecho ningún plan. No conocíamos el lugar. Decidimos ir juntas, sin ningún acompañante. Nos encontramos en Roma junto a una estatua. Mi hermana sabía que, como hermano mayor, estaría allí para ayudarla y protegerla, así que sin dudarlo, cumplí mi papel. Me encontré con ella y su amiga que estaban viajando por Roma sin saber muy bien qué hacer. En medio de todo eso, mi hermana me compartió que su amiga sufría de una enfermedad degenerativa que afectaba sus articulaciones, dejándolas prácticamente sin ningún cartílago. En Roma, donde todo es empedrado, esto significaba un gran desafío. Era difícil para ella. Tuvimos que caminar a un ritmo muy lento, así que caminamos juntos por las calles. Hay un recuerdo específico que tengo. Llegamos a esta hermosa ciudad costera
llamada Cinque Terre, que se encuentra en una colina empinada. Llegamos allí sin tener ni idea de dónde alojarnos. Era un pueblo muy popular y no encontrábamos hoteles, casas de huéspedes ni albergues. Me puse a buscar en internet desesperadamente, tratando de encontrar un lugar disponible, hasta que finalmente el dueño de un pequeño café, compadecido de nosotros en plena noche, nos ofreció su casa para alojarnos. El hombre nos dio la dirección y nos dirigimos hacia allí, en lo alto de la colina, sabiendo que teníamos que llegar antes de que se hiciera muy tarde. Íbamos subiendo la colina cuando la chica, que se creía tan orgullosa y capaz de hacerlo sola, empezó a llorar por primera vez en todo el viaje. Se dio cuenta de que no tenía lo necesario para llegar a donde teníamos que ir. En ese momento me di cuenta de que esta es la única historia sobre Jesús que logro entender. Me volví hacia ella y le dije que teníamos que llegar allí y que tendría que llevarla. Ella aceptó, así que la cargué sobre mi espalda y empecé a caminar colina arriba. Sin embargo, en un momento, ella empezó a forcejear, lo que me hacía tambalear. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que intentaba ayudar. Le dije que eso no ayudaba y que necesitaba que se detuviera para poder llevarla. Al final, logramos subir la colina. Para algunos de ustedes, permítanme ser honesto, me encantaría salir de aquí diciendo que llevaré el Evangelio a los confines de la tierra, pero para ser verdaderos celebradores de su gracia, quiero algo más profundo y seguro que la versión superficial de ser una buena persona. Quiero tener un Dios santo que sea más fuerte de lo que creo y que me ame incluso cuando vea lo peor de mí. Y me pide que confíe en Él en situaciones difíciles. Quiero conocer a un Dios así. Cuando lo conozcas y te encuentres con Él en esos momentos, te sorprenderás y te sentirás abrumado. Y al salir a la ciudad, contarás a las personas lo que ha hecho por mí. ¿Lo conoces? Es poderoso, amoroso y sabio. Gracias, Padre, porque no predicamos un mensaje de esfuerzo constante. Sí, debemos luchar contra el pecado, pero lo hacemos desde la victoria y la aceptación. Lo hacemos porque hemos sido amados. Rezo por nosotros esta noche mientras terminamos esta asombrosa conferencia. ¿Qué nos dará el poder para amar a nuestro prójimo? ¿Qué nos permitirá confesar y superar el pecado? Es ser un pueblo que sale regularmente de su versión segura de la religión y dice: quiero contar con un Dios santo cuyo poder me abruma, y aunque tenga miedo de venir a Él y confesar mi pecado, me sorprende que, en lugar de destruirme, me ame y me libere. Su poder está al servicio de su amor y me pide que confíe en Él y quiero hacerlo. Amigos, vamos a abrir el altar en breve. Terminaré pronto. Pueden acercarse al altar si desean hacerlo. Algunos de ustedes están enfrentando tormentas en sus vidas y se hacen la pregunta: Dios, ¿te importa que estemos sufriendo? Tal vez quieran decirle a Jesús que reconocen la tormenta, pero confían en su poder sobre esta. Él es más fuerte que cualquier cosa que nos supera. Aquí está mi situación externa, la tormenta que me rodea, y solo quiero ofrecértela y decirte que confío en ti. Otros de ustedes pueden encontrarse en una situación difícil debido a sus acciones. Se sienten sucios a través de una relación, un patrón de comportamiento o una adicción. Ha sido difícil venir aquí incluso para ti. Quiero que sepas que estamos felices de que estés aquí.
Jesús es fuerte y amoroso. Utiliza su poder y el servicio de su amor para liberarte. No estás demasiado lejos. Nuestro Rey vence cualquier legión. Ven y confiesa tus pecados para encontrar gracia y misericordia, ya que Él los pagó en la cruz. Él te ofrece gracia. Algunos de ustedes quizás solo necesitan confiar en Jesús por primera vez y decir: soy tuyo. Si ese eres tú, acércate, déjanos orar contigo, por ti. Sin embargo, independientemente de dónde estés esta noche, familia, quiero invitarte a que no salgas de esta sala sin tener una experiencia con un Dios como este. Salgamos de la seguridad de una pequeña religión y digamos: quiero confiar en aquel que es el creador de todas las cosas, quien conoce mi nombre. Quiero ser santo porque Él me ha hecho santo. Quiero tener confianza porque confío en Él. Quiero enfrentar las tormentas de la vida con valentía porque sé que en el barco está el mismo Dios. Oremos para ser un pueblo que se maravilla de Él y se transforma a través de esa experiencia. Así, cuando nuestros vecinos vean que no nos dejamos llevar ni nos esclavizamos y nos pregunten por qué, no les hablaremos de una técnica, sino de un rey. Ellos dirán: lo he visto, lo he experimentado, conozco su gracia y algo ha cambiado en mí. Y que se maravillen ante aquel que es al mismo tiempo fuerte, sabio y amoroso. Rey Jesús, te amamos y confiamos en ti. Escúchanos, Dios, mientras buscamos tu rostro, en el nombre de Jesús.